Hola, buen día. Vamos a entrevistar a mi abuelito, Gabriel Gama Flores. ¿Cuáles crees que fueron las causas de este acontecimiento? Bueno, nace con una inconformidad que se da porque la policía ataca a los estudiantes, se mete a la vocacional 5 en la Ciudadela y esto, de ahí es el inicio del movimiento estudiantil. ¿Sí? O sea, al ver violentados sus derechos, porque no tenían por qué haber entrado a la escuela. Eh, ¿Qué edad tenías y tú cómo lo viviste? Bueno, yo oye, tenía 20 años y lo viví porque estaba yo ingresando en la escuela de contabilidad y administración en la facultad de la Universidad Autónoma, que antes era la misma, y fue el año que se empezaba ya a crear la facultad de administración y la facultad de contaduría. Muy bien. ¿Participaste en alguna marcha o en el movimiento? Sí, participamos prácticamente en todas las marchas, en todo el movimiento, participamos desde lo que nos correspondía hacer dentro del Consejo Nacional de Huelga que se crea, que era una estructura piramidal para evitar que las cabezas visibles, si en caso de que fueran atacados o detenidos, se desmembrara el movimiento. Y se luchaba que se retirara al jefe de la policía, que había sido causante de este primer acontecimiento, y que el artículo quinto que no se modificara para que nos crean, se evitara, que se pretendía evitar la asociación social, no podíamos hacer actos públicos y entonces se nos quería acusar de disolución social a los estudiantes. Y eran situaciones, pues creo que muy válidas para todos, pero que en su momento el gobierno federal no supo cómo manejarlo y creyó que no iba a crecer este movimiento, porque ellos estaban ocupados también en preparar las Olimpiadas, como todos las esperábamos, como un evento extraordinario, pero encontramos una gran solidaridad en cada familia, cada estudiante tenía su familia, y en las marchas, por ejemplo, que hicimos con donde nos acompañó el rector Sierra, la marcha del silencio, fue un evento extraordinario, todo reforma, llegamos al Zócalo, sin ningún incidente y sin ninguna situación de asaltos a comercios, empleados o cosas como se ven ahora. Era realmente un movimiento que estábamos ya unidos los estudiantes, porque se une la Universidad Nacional Autónoma, el Instituto Politécnico Nacional, la Normal para Maestros, distintas escuelas, con todos obviamente con sus preparatorias, y algunas escuelas particulares también, y en el Estado se empieza a generar la solidaridad de todos los estudiantes. Uh-huh. Después de la matanza, ¿cómo reaccionaron todas las personas y los padres de familia de cada estudiante? Bueno, mi primo hermano era el séptimo orador en la Plaza de las Tres Culturas, en la Polideportiva de Octubre. Evento en el que físicamente yo no estuve ahí porque tuve otro compromiso, pero que al otro día de este evento, por lo demás trágico, eh, nos dedicamos a buscarlos, a encontrar si estaban heridos, si estaban muertos, desaparecidos, en fin. Y había muy pocos enlistados donde nos podían dar datos, como fue la Cruz Roja, la Cruz Verde, identificar gente ahí, al campo militar número uno, que decía que había gente ahí, o estudiantes. No, obviamente nunca nos dejaron pasar. Y a Mario lo encontramos hasta diciembre en Lecumberri, junto con otros compañeros estudiantes. Mario en esa época, él era pasante de medicina y había puesto en huelga al Hospital de la Mujer allá en el Distrito Federal. Eh, ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias de la matanza? Bueno, no tan solo fue el asunto de la matanza, de por sí lamentable, terrible, sino es un parteaguas en la situación social del país. Por un lado, los papás entonces, que estaban muy solidarios con nosotros,
pues nos retraen y dicen, no, tú ya no vas, tú ya no sales por miedo a que te maten. Entonces castran a la juventud y así generacionalmente se viene dando. Y hay una pérdida de valores terrible que a la fecha lo estamos viviendo, porque no se supo conducir en su oportunidad. Ciertamente, y esto no hay que perderlo de vista, el movimiento se contamina, y se contamina con grupos de radicales de izquierda, y no porque los estudiantes seamos de derecha, yo creo que los estudiantes nunca deben ser de derecha, los jóvenes siempre deben ser de izquierda, o deben ser de izquierda, para que entonces, con toda libertad, con respeto, con construcción, se pueda ir mejorando al país. Las universidades son la conciencia social. Las universidades son las que deben ser más analíticas, porque ahí se están formando las nuevas generaciones que deben conocer el país. Entonces, yo considero que no es tan solo la matanza. Fue un parteaguas social que lastimó mucho a México, que lastimó radicalmente al país, porque socialmente no se lo pudo conducir, pero finalmente, bueno, también se logró que en las Olimpiadas, donde todo el mundo estaba viendo a México, que no se iban a lograr por tener esta agitación social, pues se llevaron a cabo a costa muy alta, porque creo que antes de eso no se agotó o no se supo manejar el diálogo y el movimiento para que nuestras demandas legítimas que teníamos, y que así las sentíamos, fueran escuchadas y fueran corregidas actos de gobierno. Entonces, hoy que hablan de impunidad, la impunidad no ha sido desde ahora, ha sido desde hace mucho tiempo. No sé. Y para finalizar, en general, ¿cuál es tu opinión acerca del movimiento del 68? ¿Y crees que México cambió después de este acontecimiento? Sí, yo lo adelantaba, no sabía que venía esta pregunta. Ya lo adelantaba, claro que cambió. Naturalmente cambió. Primero un gran temor de los padres de familia hacia con los hijos para evitar que concurriéramos ya a estos eventos. Esporádicamente, después de esto se han dado pues, paros aislados en contra de un maestro, cosas de ese tipo, con razón o sin razón, pero al fin en libertad y sin confundir la autonomía que tienen las universidades. No son territorio de nadie, o sea, debe haber respeto también en ese sentido. Y, pero yo creo que lo más grave fue eso que yo señalo, se castró la juventud. Se castró porque entonces ya todo el mundo, o todos los jóvenes dijeron, no, ¿para qué saco la cabeza? Me van a matar. Se vivió con temor, o se ha vivido con temor. Quizás sin demostrarlo, quizás sin decirlo, pero sí una solidaridad callada entre todos los que fuimos afectados en ese sentido. Que hay quien dice que fue para bien de México. Si se ha dejado crecer el movimiento, a lo mejor hubiéramos entrado en una revolución terrible, y que eso a nadie le convenía tampoco, pero ese no era el fin de los estudiantes, ese no era el motivo del movimiento. Entonces, yo creo que debe ser una experiencia para los gobiernos de que deben de atender, deben de escuchar y deben de saber conducir a su momento cualquier situación, cualquier conflicto que se le presente. Para eso es el gobierno, para crear el ambiente para que todo el mundo se desarrolle en la actividad legítima que desee y no para hacer actos de represión, que ese es el último reclamón que se tiene que hacer. Háganlo sí, como lo estamos viendo ahora, pues contra la mafia, contra la gente antisocial, con los que están corrompiendo las estructuras sociales y que nos ha llevado ahora a vivir, pues no como lo esperábamos. Pues bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. A las órdenes.